Tardes, mi nombre es Omar Agustín Villarreal Ramos, su profesor de Ciencias de la Educación. Y a continuación hice un breve, les voy a dar un resumen de los temas que debieron de haber leído para llegar a este. Ahorita no, ahorita antes de que termine la clase les voy a decir cuál va a ser. Voy a dejar unas actividades, pero las voy a poner más al ratito o mañana, ¿sale? Para que estén al pendiente de la plataforma y las revisen. Las tareas que vienen allá predeterminadas de la página, pues esas ya deben estar resueltas, ¿no? Y bueno, las dudas al final, ¿vale? Vamos a comenzar entonces. Bien, aprendizaje es global, ¿eh? O sea, todos los cuatrimestres van a tener que ver todos sus, ¿cómo digamos? Van a tener que ver lo de los demás, porque pues no puedo, no, ahora sí que no me puedo así como que dedicar a unos, luego otro rato a otros, y es en general, nada más es un repaso, es una recopilación de lo que se supone que ya debieron de haber visto. El aprendizaje grupal, entendemos que vienen los retos del comportamiento organizacional. A través de esta parte, vimos o leímos los compañeros que leyeron, sobre todo las cuestiones de las habilidades y el conocimiento de los trabajadores. Vimos cómo puede ser la relación entre los jefes y entre los colaboradores, principalmente porque esta parte es muy esencial en todos los sentidos. ¿Cómo debe de ser la organización de las redes? ¿A qué se refiere con la organización de las redes? Bueno, aquí sí vamos a hablar un poquito. Cuando haya una parte en paréntesis, vamos a abrir el paréntesis como tal, ¿no? Sobre todo, pues, primeramente, cuando es a través de que estemos trabajando a través de una empresa, y esto lo digo en general, también puede ser en el plan educativo. Cuando tú estés trabajando, por ejemplo, para la SEP, obviamente si hay una organización y te piden que trabajes por medio de la red, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, se puede prestar a que cada quien labore desde su casa para que no haya un posible contagio. Y entonces las redes principalmente aparecen para que pues, se haga el trabajo y se desplieguen todas las situaciones que se deban tomar. Las empresas obviamente, hoy en día, todo tipo de empresas o algo gubernamental, han tomado la decisión de que a través de esta parte de la organización, digamos, home office, que muchos como tal conocen, pues es como debemos de practicar y de participar en esta situación. Y más que nada, porque ahora también la convivencia con los compañeros ya no es la misma. O sea, y tan solo lo vemos desde aquí. Nosotros que estamos en una escuela online, si fuéramos una escuela presencial, vamos a ponerlo así, pues ahí ya es diferente porque te toca ver con el alumno, yo ahorita los estaría viendo a la cara uno a uno, ¿no? Y sin embargo, pues aquí ya es así como que cada quien está detrás de esa cámara, que a lo mejor muchos dirán, bueno, pues sí, es más cómodo, es más libre, es más práctico. Pero, por ejemplo, a mí nunca me tocó una situación así en ningún nivel escolar. O sea, siempre tuve que ser presencial, estar inclusive a sentarme frente al maestro. Recuerdo aquí, voy a abrir otro paréntesis dentro del paréntesis. Me gusta hacer esto porque también creo que es conveniente que sepan cómo fue mi experiencia cuando estuve en la carrera. El profesor Jorge, cuando era mi maestro, sabe bien que yo era de los que siempre me sentaba enfrente, de los que siempre estaba en la primer banca frente al maestro. No me gustaba estar ahí, voy a ser honesto. No me gustaba porque yo me sentía observado por los maestros. Todos los maestros que llegaban me miraban, casi casi me barrían, así. Y a veces me decían, ¿qué pasó, Villarreal? ¿Cómo te va? Y yo así de, buenas tardes, profesor, buenas tardes, maestra. Con todos siempre tuve un buen trato, eso sí. Inclusive hasta con algunos era yo el consentido, porque todo el mundo así lo notaba.
yo no me sentía como tal, y eso quedó demostrado cuando el profesor de sociología, que era el con el que mejor la llevaba, no sé si se acuerda del profe, se llamaba Robles. De hecho, ese maestro es curioso porque su característica no es como de maestro, parece otra cosa, pero bueno, eso es otra cosa. Y indudablemente, pues reprobé un cuatrimestre con él. Ahí fue donde como que tambaleé la carrera porque todo el mundo decía, ¿cómo? Pero si Robles hasta decían que era como mi papá, me hacían burla porque él siempre para todos lados era Omar, Omar, Omar esto, Omar aquello, Omar sácame copias, Omar vete por esto, Omar échame la mano. Inclusive hasta luego me decía, Omar te invito a una coca si me traes un jugo, o sea, eso. Pero no confundamos, por eso yo les decía a mis compañeros, no confundan la relación tal vez con el maestro que yo llevo personal a la escolar, ¿no? Entonces, indudablemente, esto de la organización sí era muy difícil. O sea, ahora volviendo al tema, ya después del desglose, ¿no? Porque si no soy claro, díganmelo. Me puedes decir, Saraí o Andrea, si hay alguna duda de alguno, que nada más, no sé, levante la voz y diga, maestro, profe, ¿no? Díganme, profe, para que yo me detenga, ¿vale? Ok. El equilibrio de los empleados en su trabajo y su vida. Esto es una parte muy importante de estos retos. ¿Cómo combinar esa parte del trabajador con su vida personal? O sea, hoy en día, por ejemplo, volviendo a la parte del home office, ¿cuántos empleados que trabajan desde casa no se han de sentir como, hasta cierto punto, como que obligados o bueno, se sienten como presionados, reprimidos, porque estar en casa es un lío. Tienes que ver qué vas a comer, qué vas a hacer, qué falta por la despensa, etcétera, etcétera. Si ya hay ropa sucia, ¿no? En cambio, cuando estás en la oficina, pues no te preocupas de nada, solamente de tu chamba. Solamente estás pensando en chamba, chamba, chamba. Entonces, eso es lo que hoy en día va a cambiar, cambió totalmente esta configuración. La creación de un ambiente positivo, pues el ambiente positivo es ahora desde casa, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo con esta parte de la que se vive ahora y con la que se vivía antes. Antes el ambiente positivo podría ser cuando los compañeros decían, pues vamos a la casa de fulanito, después del trabajo vamos a comer, o a la hora de la comida, vamos a, este, a trabajar en esto, en aquello, ¿no? O sea, era diferente. Y obviamente un comportamiento ético, que por cierto, más adelante vamos a ver qué es ética, pero en el comportamiento ético, pues era de que se moderaran con los valores que tienen y en ese sentido, pues siempre debemos de tener esa parte principalmente, ¿vale? Entonces, aquí es el comportamiento, esto podríamos decir que es el comportamiento de lo organizacional, donde vienen actitudes, valores, motivación, inteligencia, cultura, grupo de trabajo, estrés, que es lo que decíamos, el cambio psicológico, los problemas que tú tienes en tu casa, por ejemplo, ustedes que son futuros profesores o maestros, tus broncas las tienes que dejar afuera. A mí siempre me inculcaron eso como maestro. Cuando llegues al aula, tú tienes que enfocar en los alumnos. Así tu día sea malo, así tú te sientas totalmente asfixiado, que tú digas, quiero gritar, quiero decirle al mundo todo lo que siento, así te debes de tener la postura. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Si yo ahorita estoy pasando algún momento malo, no se me nota porque yo estoy enfocado en mi clase, estoy enfocado en ustedes. Eso es lo que debe de hacer una persona totalmente profesional, ¿vale? Y ya después que termine todo, bueno, pues ya te puedes desahogar, puedes tal vez hablarle a alguien con quien confíes y platicarle tus cosas, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Lo del aprendizaje grupal para los que llevan la materia. No, profe. Ninguna. Ok, me No, sigo. profe. Adelante. Comunicación y aprendizaje.
En esta parte de la comunicación, de la comprensión de la comunicación, pues creo que a todos nos ha pasado y todos lo hemos visto, que es una parte esencial y por obvias razones naturales de que el ser humano se debe de comportar de esta manera. Simplemente yo creo que todos los estudiantes deben de tener esta parte muy bien relacionada, el entorno social, el escolar que influye. Por ejemplo, a ustedes como estudiantes ahorita en Haller, pues obviamente no hay así como que, tal vez lo difícil sería como que se te fuera la señal, que no tuvieras cómo comunicarte con tu compañero, tu compañera. Eso sería una parte importante en este sentido. Y bueno, también, pues, cuando, por ejemplo, se te pasa alguna tarea, que tú digas, no, profe, no le puedo entregar la tarea de la semana pasada, me la permite entregársela a la que sigue. Obviamente, pues si hay una buena relación y también una buena comunicación, pues sí, ¿por qué no? Te puedo yo dar ese derecho, pero sin abuso de confianza, porque también luego a veces me ha pasado en experiencias anteriores que hacen una y quieren hacer otra y otra, y yo soy de los que a la primera me doy cuenta. Cuando tú me dices si es derecho la cosa o vamos a andar con mentiras. En definitiva, la comunicación del aprendizaje es fundamental, donde se logra que el docente y el estudiante refuercen, y esto es lo que va a pasar en estas clases con nosotros, o reconstruyan el autoconcepto que tengan de sí mismo para que, para que su base tenga un futuro exitoso o frustrante en la vida estudiantil y personal de cada uno de los estudiantes. ¿Sale? Esa es la parte principal. Es lo primero que con lo que encontramos al entrar en un aula. Bueno, pues a veces hay grupitos donde, pues a lo mejor, por ejemplo, aquí es un grupo minoritario, me refiero a que somos minoría, más o menos somos 7 alumnos, son 7 alumnos, me parece, Saraí, ¿cuántos alumnos tengo en esta carrera? Bueno. Ahorita se lo checo, profe. Bueno, oficialmente, bueno, ahorita me dices, ok. Entonces, en esta parte, sí es importante que comprendamos que, pues obviamente, si todos, por ejemplo, cuando yo inicié la semana pasada aquí, les pedí a las asesoras que de favor me controlaran los micros, ¿no? Porque es molesto que uno esté hablando y escuche por allá que pásame la ropa y mamá, las tortillas se están quemando y, o sea, digo, me pasa con mi niño de 3 años que estudia en kinder y toma clases en línea también, y los papás no apagan el micrófono y todo se escucha hasta, inclusive si está durmiendo alguien, se escucha como ronca, ¿no? Y la verdad, yo no tengo necesidad de estar escuchando esas cosas. Yo estoy escuchando al docente con el que estoy tomando clase. Es por eso que yo pedí que los micrófonos los silenciaran para que no hubiera ese tipo de problemas, ¿ok? Y bueno, pues por ejemplo, también es importante también abordar, ¿no? Con los estudiantes, por ejemplo, en la imagen de la diapositiva que vemos ahí, se ve que todos quieren participar y levantan la mano pidiendo la opinión. Aquí también pueden hacer eso. Cuando lleguen a activar sus cámaras, me pueden pedir absolutamente su comentario o opinión, ¿vale? En estas normas de comunicación básica también es importante, dentro de la comunicación y el aprendizaje, pues que obviamente hay cosas que podemos hacer. El texto está relacionado con la imagen que puse ahí, nada más que no la acomodé un poquito, pero bueno, eso no importa, quedó de todos modos bien. Posteriormente, pues vemos ahí que dice, por ejemplo, si leemos al principio de la diapositiva, dice, gritar es molesto para todos, usar un tono adecuado nos ayuda a escucharnos. Yo estoy ahorita utilizando un tono para escucharnos y y posteriormente en ese sentido, pues es lo correcto, ¿no? Respetar los turnos de la palabra de los demás, es lo que decíamos, respetar las opiniones también, y pues si hay un insulto hacia mi persona o hacia algún compañero de otro compañero, o inclusive de mi persona, por ejemplo, no sé si vieron una noticia de una maestra que da en la Universidad de San Luis Potosí. Lo voy a comentar porque se me hace importante, ya que estamos tocando este tema.
Esta maestra discriminó a un alumno de la universidad porque tomaba las clases desde un lugar público, estaba en un parque. ¿Y por qué tomaba el alumno las clases ahí? Porque era donde había internet abierto. Él no tenía acceso a internet desde su casa. Y él le dijo a la maestra que pues, no tenía de nada de malo que él estuviera en un lugar público ni nada, porque él estaba acudiendo a las clases y presenciando la clase de la maestra. Entonces la maestra, pues, al ver esta situación, pues le dijo, bueno, pues ese es pues ahora sí que tú sabes lo que haces, ¿no? Y ya. Los alumnos, los compañeros, lo tomaron a mal y la denunciaron en redes sociales a la maestra. Hoy en día, todos los maestros, inclusive yo, puedo ser grabado, puedo, puedo ser filmado por algunos de ustedes, y si yo estoy diciendo algo incoherente o inclusive hasta cierto punto les estoy hablando de alguna forma fea, pues se puede tomar a mal, ¿no? Y entonces, en vez de que estemos en una situación reflejada, pues, digamos, que sea para bien, pues yo creo que ahí es donde no debe de ocurrir, ¿no? O sea, no debe de pasar en ese sentido. Entonces, yo los invito, de verdad, yo los invito a que en esta parte, pues también, si ustedes algún día llegan a ver algún arrebato o alguna situación de algún maestro, pues nos las hagan saber a los maestros, ¿sale? Principalmente en esa parte. Bueno, siguiente, vamos a la creatividad. Estoy avanzando rápido porque no tengo mucho tiempo, entonces no me puedo detener. Y esto es en la cuestión de la materia del desarrollo de la creatividad. Significa una vivencia de un dominio global. Esto se podría decir que esta es como la definición, chicos, para los que toman creatividad. Facultad de creación, en otras palabras, o sea, esto nos lleva, de hecho, la imagen que vemos ahí, si ustedes ponen atención, es un cerebro que se divide en cuestiones como tal vez matemáticas o mecánicas y cómo del otro lado tiene otra situación que la crea, ¿no? O sea, como creando algo diferente para que te aprendas todos esos tipos de cosas. El sentido de la creatividad es una capacidad universal del resultado de un proceso que tenga que ver con la capacidad de las personas. En la historia, bueno, pues hablando históricamente, pues entendemos que la fase científica, precientífica, se basa en misterios y mitos, la fase preexperimental en planificación e imaginación, y la fase experimental en un modo teórico y estructura. Y aquí me voy a detener un poco y voy a pedir la palabra de Yasmín. ¿Sí está Yasmín? No sé. No he visto. A ver, déjame ver. Creo que no, ¿verdad, Saray? No, no está, profe. Bueno, ok. Puede preguntarle a María Guadalupe. Ok, María Guadalupe. Con con tus palabras, de esta, ¿tú leíste esta parte de la creatividad? Apenas. Bueno, dime un ejemplo que sea real o vivencial en cuestión de la fase precientífica. ¿Cómo qué crees que se pueda relacionar con esa fase para ti? Más o menos, sí me puedes explicar. Es que apenas lo estoy viendo como si es algo tarde. Ok, ok, bueno. Más o menos. Principalmente la fase precientífica se relaciona con los misterios y mitos. Eso es así a ciencia, a grandes rasgos. O sea, sin meternos en otros rollos más complejos, ¿podrías decirme algún mito que tú creas, consideres de alguna cuestión? Por ejemplo, un mito sería como lo de La Llorona, por ejemplo. Un mito sería lo del chupacabras, ¿no? Cosas así. ¿Qué otra situación que tú hayas conocido o hayas visto se pueda tomar como precientífica? Pues sería ahora sí, como aquí ahora sí mis familiares tienen, antes decía mi abuelo que si tomabas mucha agua, pues
este, Ujú, te ujú. ibas a enfermar, ya no ibas Ok. a comer nada de comida. O sea, ese es el mito que ellos creen, ¿no? Sí, Entonces, obviamente, esto lo estamos diciendo, gracias Guadalupe. sí, de Lo nada, profe. estamos diciendo porque en esta parte de la creatividad, pues debemos de ver qué es algo real, qué es algo imaginativo. De hecho, la siguiente fase, que es la experimental, la parte de la planificación e imaginación, ahí podría entrar esa fase donde ya tú como persona, después de haber, por ejemplo, escuchado este testimonio de cuando tomas mucha agua, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos imaginar? Una persona llena de agua en su estómago, ¿no? Y tal vez haciendo otro tipo de cosas o creándose una situación distinta. Entonces, ese es el hecho de esta situación, pero realmente, si se dan cuenta, todo lleva un proceso. O sea, en esta parte, tanto la parte precientífica como experimental y experimental tiene que ver a los procesos. Entonces, ya cuando llegas a lo experimental, ya debe de ser un marco teórico, ya debe de ser una forma que tenga un procedimiento de que venga, por ejemplo, por partes. Número uno, necesito hoja y lápiz. Número dos, apuntar el problema. Número tres, desarrollo del problema. Así es como se lleva una parte estructural y una parte experimental. ¿Queda claro? Bien. Las teorías psicológicas, por decir así, es lo que tomamos como la teoría psicológica. Siempre lleva, tal vez en esta parte para los que no han leído el tema, siempre es importante que vean cómo se manejan cada una de ellas. Entonces, en este caso, eh, los modelos explicativos de la creatividad intentan y cuentan de este fenómeno, por lo que consisten en muchas partes se entienden como válidas. Y entonces aquí es donde, por ejemplo, en una teoría más centrada al individuo, se crean, por ejemplo, la socialista, perdón, la gestalt, la existencialista, la transferencia, la interpersonal o cultural, psicoanalítica, perdón, la traiquea o algo así, y por acá tenemos la influencia y múltiples, ¿no? La influencia múltiple. Bueno, en la teoría asociativa, por ejemplo, o asociacionista, como le puse ahí, se explica cómo el pensamiento creativo del proceso por el cual los elementos se unen de nuevas combinaciones para realizar una propuesta útil, dependiendo de cómo se generan las asociaciones. Cada una de estas teorías tienen una principal acción, generan una principal situación de reacción, y eso es lo que nos contenemos en esta parte. ¿Ok? Las tecnologías de la información aplicadas en la educación, que es la siguiente materia, se utilizan en la modernidad, ¿no? Con la sociedad actual. Pues aquí digamos que es lo que ocupamos a diario, es lo que hacemos en todo momento. Por ejemplo, los medios que utilizamos antes, por ejemplo, esta pregunta, digo, no sé, a ver si alguien me puede contestar de los chicos. Ahorita le cedo la palabra. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el antes y cuál es el después en cuestión de la sociedad educativa? Eh, ¿quién está en esta situación, Saraí? ¿Laura? No. Sí, yo estoy. Sí, Ok. profe. Bien, Laura, Mande. dime cómo tú podrías dar así un ejemplo claro en base a la educación, de cómo se utilizaban cuáles eran los medios de antes y cuáles son los medios de ahora. Esa es la pregunta. O en cualquier término, o sea, Sí, 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 o sea, en base a la ah, educación, en la escuela.
¿Qué eran Pues los medios que utilizabas antes y cuáles son los medios que ocupas ahora para estudiar? Pues antes todavía me llegó a tocar, cuando te equivocabas o se enojaba el profesor, te aventaba, bueno, no te aventaba, te daba, con el borrador o con una regla, Ok, ponías tus manos y ahora sí que esa era su manera como de castigarte, por no hacer algo. Y pues ahora pues ya no está permitido, más sin en cambio al revés, se trata como de que el alumno se deba sentir a gusto. ok. Laurita, esa es una parte de las conductas en el aula. Mi pregunta fue, perdón, ¿eh? Perdón que te lo diga, pero No, es sí para está que bien, profe. a lo mejor no me di a explicar. Los Ajá. medios por los cuales aprendes en el salón, ¿cómo era antes el aprendizaje? A través de los medios, Ah, ok, solo para- por el y cómo es ahora. pizarrón, ¿no? Ajá, ¿qué más? Otra cuestión. Libros, Ajá, otra más que te sepas eh, de las de los antes, de los anteriores. mm, Por ejemplo, a mí se me ocurre el periódico, ah, ¿no? Porque a ajá, veces te pedían alguna noticia o alguna cuestión, pues que vaya, tuvieras que investigar qué pasó en la sección de ética o de civismo, por ejemplo, y tenías que buscar una noticia que fuera en base a eso, ¿no? sí. Y ahora, ¿cómo es el aprendizaje ya Pues, actualmente? no, pues ya es más moderno, ya hay más facilidad ¿Qué de tener utilizas? información, el internet, Ujú. pues Sí, una computadora, ya el teléfono. sí, ok, muy bien. Muchas gracias, Laurita. No, ¿de qué, profe? Seguimos. Entonces, esto es prácticamente lo que la sociedad actual se vive y en lo que se debe de contar. Entonces, yo por eso le preguntaba a Laura cómo aprendía, cómo se aprendía antes. Y yo me voy a ir un poquito más atrás, como digamos, no tanto donde yo estudiaba, no estoy tan grande, pero sí cuando, por ejemplo, estudiaba en la secundaria, recuerdo que pues te daban, aparte de los libros, tenías que comprar los libros de la materia, no te daban los libros de texto como ahora gratis, no eran gratuitos. Los maestros te decían cuál era el autor, la biografía o en este caso la editorial, y tú tenías que conseguir los libros. Me tocó a mí todavía esa parte de comprar libros y de ahí, ¿no? Estar estudiando. Inclusive, tomando otras situaciones, pues también tenías que ir a la biblioteca. Ahora ya no hay bibliotecas, ahora ya hay bibliotecas virtuales o ya todo es por medio de PDFs. Pero si nos adentráramos en otra situación, esa sería la situación por la cual pues, esta sociedad se ha modernizado, ¿no? Medios manipulativos, pues todo lo que podamos manejar a través de las manos. Por ejemplo, los videojuegos son manipulativos. Medios auditivos son los audiolibros. Medios digitales, pues es la tablet, el celular, la computadora. Eh, Medios tecnológicos, pues es lo que encontramos ahí dice sitio web, por ejemplo, los sitios de navegación donde podemos encontrar cosas novedosas o de vanguardia, ¿no? Y eso sería a grandes rasgos esta parte que estamos viendo de este tema, ¿vale? Nos vamos a ir a la orientación educativa. ¿Cuáles son las cualidades de la orientación educativa? Pues bueno, el orientador debe de tener unas cualidades para, para poder guiar o acompañar al estudiante. En este caso, por ejemplo, yo fui orientador educativo durante un año y la verdad es que me gustó porque es una parte donde conoces más a los chavos y más en mi caso, porque es preparatoria. Te involucras, sí, pero no, porque en el momento tú puedes adoptar la parte que está viviendo el muchacho, pero ya cuando terminan ellos su estadía en la escuela, pues tienes que soltarlos. O sea, cuando llegan, tú eres como orientador, debes de arroparlos.
pero cuando ya se van a ir, que están en el último grado, ya los debes de soltar. No, no significa que los debes de ignorar o abandonar, que quede claro. En mi experiencia es más bien mantener ya la línea un poquito más porque te vuelves como también su amigo. O sea, también hay una parte, y yo creo que también, por ejemplo, hablando del profesor Jorge, como ejemplo, él ha tenido muchos alumnos, lo que he visto. Y él sabe que cómo es esa parte de que pues sí te cuadras con unos alumnos, o en este caso te involucras y llegas a hacer una amistad que no se queda ahí, que sigue después de la escuela, pero sí es difícil, porque ya tú no los vas a ver como tus estudiantes y ya es más complicado, ¿me entienden? Entonces, debes de saberlos cómo guiar en la parte educacional y propuestas de formación. ¿A qué se refiere con las propuestas de información? Bueno, que debes decirle cómo comportarse, cómo actuar frente a los maestros, inclusive hasta con sus padres. Porque me ha tocado ver que los padres vienen a la escuela y dicen, es que me dijo que iba a ir a hacer un trabajo con una amiga y aquí está en la escuela, profe, y no se vale. Y entonces toda esa parte se los tienes que hacer ver también. No le mientas a tu papá, hazle caso a tus padres, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principios de un orientador educativo? La prevención, que podría ser en el caso de cuando van iniciando un nivel, por ejemplo, en este nivel de universitario, pues el orientador debe de ver cuáles son las limitantes del alumno y cuáles son sus virtudes, sus cualidades, y en base a ello tomar eso como experiencia y empezar muy de frente, ¿sale? Y hablarnos siempre de frente, así como ahorita les estoy hablando yo. El principio del desarrollo podría ser cómo se va manejando las situaciones a lo largo de la carrera, y si en algún momento pues llega a haber alguna situación, ahí viene lo que es la intervención. El EPOU, bueno, el EPOU viene siendo ya la parte más logística o más práctica de lo que se habla, y en ese sentido pues también podemos manejar con cada uno de los estudiantes. Las funciones de la orientación educativa o el orientador educativo vienen a ser el análisis, todo lo que les dije, de cómo se lleva esa parte. Viene siendo la síntesis, cómo organizarse para determinar cuáles son los puntos débiles y fuertes del orientado, o en este caso del alumno. La parte de la prognosis, predicciones de cómo le puedes influir en las causas, qué problemas ha tenido de atrás y cómo no debes de exponerlo. También eso es importante. Todo lo que te cuenten los estudiantes como orientador, no debes de exponerlos, no debes de decírselos, porque eso también, o andarlo divulgando, porque eso sería una falta de ética como tú, como profesional. Y el asesoramiento, pues es cuando tienen una bronca, un pleito con algún profesor, con algún compañero, pues ahí, entonces, tú debes de hacer un balance de qué te está funcionando y qué no te está funcionando. Inclusive, pues eres como el chismoso de la escuela, pero no el chismoso para mal, sino el chismoso para bien, de que debes de encontrar, debes de saber casi toda la vida de tu compañero o de tus alumnos, pero aguas, sin, en este caso, hacerlos, ¿cómo decirlo? Tengo aquí la palabra, sin exponerlos, sin evidenciarlos, sin exhibirlos. Esa es la parte, eso es lo importante. El orientador se define como un agente de cambio, obviamente, un agente de innovación, consultor y formador de formadores. Eso es evidente porque el formador es él y él es el que debe de estar a cargo. La ética profesional, bueno, pues, ¿qué es ética? Primero que nada, porque debemos de partir de ese punto. La lección de esta materia venían 2 videos. Yo saqué un resumen de esos videos. Y a mi conciencia es la conducta humana de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto de la persona. ¿Qué es la ética profesional? Bueno, son los deberes que ejercen y que hacen en cuestión de la profesión o lineamientos de carácter moral. O sea que podríamos englobar que la ética profesional es a lo que nos dedicamos y debemos de hacer de manera
formalmente o debemos de hacer correctamente. La ética profesional se ve ampliamente reflejada de manera para actuar que el trabajador pues tenga una profunda creencia en sus valores y que los fomente y los fortalezca para que haga un vínculo con sus compañeros y con sus jefes, ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, como profesional, debo de hacer mi relación de manera más profesional. En ese sentido, pues, que llame la atención de los jefes y ellos vean esto. La ética profesional es importante destacar que al quebrantar deliberadamente los valores que se basa, pueden causar sanciones inclusive por la vía legal. Esto es, pues, que si tú infraccionas, o por ejemplo, en mi caso como docente, si yo llego a insultar a algunos de ustedes o algún día, ¿no? Como ha pasado, que me ha tocado ver casos así, maestros se metan con alumnas o maestras con alumnos y se salga a la luz esa parte, eso ya no va profesionalmente, y si se enteran las autoridades que tú estás teniendo una relación personal con esa persona, automáticamente se te castiga con cárcel. ¿Sale? Entonces, esa es la parte principal. Bueno, en resumen, para todos, lo ético siempre está a cada uno de nosotros. Lo que importa es aprender a manejar nuestras situaciones diarias y no dejar que nadie ni nada nos haga cambiar de parecer. Y ahí les dejé una imagen que trae un pensamiento motivacional que dice: disfruta las cosas, las pequeñas cosas, porque el día de mañana descubrirás que en realidad siempre fueron cosas grandes. Y bueno, pues aquí, en este caso, si hay alguna duda sobre algún tema, sobre algo que haya yo mencionado, ese es el momento para que ustedes me lo hagan saber. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe Mar. Me tuve que ir rápido porque el tiempo nos está apretando, pero espero que se haya entendido todo lo que dije, todo lo que expliqué fue a grandes rasgos, o sea, todo lo que leí. Esto es un resumen, un pequeño resumen de lo que debieron de haber visto los muchachos. Ok, profe, sí. Pues no sé, Nada más. chicos, Si ¿alguna alguien tiene duda? alguna duda, puede mencionármela en este momento. Profe, yo nada más solo una Sí, pregunta. dígame. Adelante. Yo todavía no termino de subir mis tareas. Ahorita Ok. que ya va a pasar a la segunda clase la próxima semana, ¿se van a bloquear? No sé, ahí, Saraí, yo no tengo control de esa parte. ¿Se Ah, ok. bloquean las tareas cuando pasa de una clase a otra? Pregunta para las asesoras. Si usted le puso, profe, si usted le puso fecha de entrega y fecha límite, sí se bloquea, pero si usted nos dice, ¿saben que denle más tiempo? Nosotros podemos abrirle la tarea. Mira, la verdad te voy a ser sincero, Laura, no recuerdo de haberle puesto fechas aún. Es que yo lo chequeé y bueno, no dice, No no sé, tiene ¿no ninguna viene? fecha. No, Ok. no tiene ninguna fecha, solo que sí tenía esa duda porque como usted dijo que íbamos a ir como cada semana, Ujú. dije, ¿qué tal? A lo mejor ya para mañana ya lo bloqueó. Entonces, por eso preguntaba. Bueno, mira, aquí yo voy a tratar de ser flexible en esa parte. Entonces, pues si no tiene fecha, no te preocupes, la puedes entregar la siguiente semana. Nada más no te vayas a aplazar hasta el final, como decía el profe Jorge. No, A no. veces lo que sucede con ustedes es que a la mera hora quieren entregar todo y no se puede, ¿verdad? Entonces, no voy a ponerle fecha a esa tarea. Tú la puedes entregar, llámese en esta semana o la que sigue. No hay ningún problema. Sí, muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más que tenga Ok, alguna duda sobre los temas, sobre lo que tienen que hacer? A mí sí, yo sí tengo una duda en cuestión de los estudiantes que van a tomar